¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Hoy empezamos la serie de grandes inversionistas. Vamos a hablar sobre dos estrategias que se muestran como opuestas pero son igualmente exitosas. Les voy a mostrar cómo invierte el fondo de Warren Buffett y cómo invierte el fondo de Ray Dalio. Tenemos dos inversionistas que creo que no necesitan presentación, creo que son de los inversionistas más grandes que ha habido en la historia y más importantes en el mundo en este momento. Por un lado, Warren Buffett, el oráculo de Omaha, dueño de Berkshire Hathaway. Y por el otro lado está Ray Dalio. Ray Dalio tiene un perfil más bajo, diría yo, que Warren Buffett, pero tampoco necesita presentación, hay mucha información sobre él. Es el dueño del fondo de inversión que se llama Bridgewater Associates. Es el fondo de inversión, para que lo sepan, es el fondo de inversión más grande que hay en el mundo en este momento. Entonces son dos de los grandes inversionistas. Vamos a comparar esos dos métodos de inversión, tienen nombres diferentes y se pueden analizar de diferentes formas. Vamos a empezar analizando el fondo de Ray Dalio, Bridgewater Associates, y su metodología de inversión. Es una estrategia de inversión que se conoce como Pure Alpha. Esta significa o básicamente engloba una estrategia que busca generar retornos absolutos, es decir, busca obtener ganancias en cualquier tipo de mercado y en varios tipos de activos, ya sea que estén subiendo, bajando o incluso completamente estancados. Es una metodología de inversión que cubre todos los espectros, que cubre tanto diferentes tipos de activos como diferentes temporalidades en las que se invierte. Este tipo de metodología de inversión también se conoce como Tactical Investing y se puede dividir en diferentes partes. La primera es que es como una gestión activa de los portafolios del fondo. Significa que hay un constante monitoreo de oportunidades y suelen ser posiciones que se toman en el corto plazo. Su análisis principal o fundamental toma como base el análisis macroeconómico. Las tasas de interés son un importante punto de referencia. Busca ver el comportamiento de los países, de los gobiernos y también de las tendencias que se están formando. La clave en términos de diversificación de este tipo de activo está en buscar una amplia gama de activos de baja correlación. Y como el fin de este método de inversión es maximizar la utilidad y los beneficios, muchas veces se apalanca de derivados financieros. ¿Como cuáles? Como lo son los futuros o las opciones. Pero no suelen ser posiciones intradía, suelen ser posiciones que se sostienen en un plazo un poco más amplio. Pueden haber posiciones que se sostienen en semanas, pero algunas veces puede ser por meses, porque vamos a ver que el otro método de inversión tiene un enfoque sobre todo en más largo plazo y toman las decisiones con un riguroso análisis de datos. ¿Esto qué significa? Que tiene toda una infraestructura de diferentes profesionales financieros, ingenieros, economistas y demás analistas de inversión que corren una serie de metodologías y modelos financieros con las que proyectan utilidades y también diferentes tipos de inversiones que están haciendo. Y todo esto lo hace con el fin de producir un alfa. Por eso se llama Pure Alpha la estrategia o alfa puro. ¿Qué es un alfa? Hay dos conceptos muy importantes que hay que tener en cuenta en finanzas y son, sobre todo para entender este método de inversión, y son el alfa y el beta. Por un lado, el beta es el marco de referencia de una rentabilidad en un país. Por ejemplo, en Estados Unidos el beta viene siendo el S&P 500, es el marco de referencia sobre el cual se miden otros tipos de activos que hacen parte del portafolio para ver si está por encima de la rentabilidad total del mercado, que es el marco de referencia del país, o por debajo de esa rentabilidad. Y el concepto de alfa significan retornos por encima del marco de referencia, es decir, por encima del beta. Como este tipo de estrategia, que se llama también Tactical Investing o inversión táctica, busca estar todo el tiempo por encima de la rentabilidad del mercado. Es una tarea muy compleja y por eso requiere mucho capital de inversión en profesionales, en infraestructura, en análisis de datos y en algoritmos para determinar puntualmente cuáles son los mejores activos en contraste con los datos macros de donde se va a hacer la inversión para maximizar el retorno y lograr retornos por encima de ese total del mercado o marco de referencia o beta. Cuando ustedes están en finanzas, pueden observar que diferentes tipos de activos, sobre todo acciones, se comparan o tienen, si ustedes entran por ejemplo a Yahoo Finance, en Yahoo Finance van a encontrar que hay un aspecto muy pequeño que se muestra como el beta. Se los voy a mostrar. Si entramos por ejemplo aquí y vemos el análisis de Apple, de la acción de Apple, vamos a encontrar que en el summary, aquí como lo que resume todo,
está el beta. Está aquí exactamente. Este beta significa, aquí es un contraste no de rentabilidad, sino de volatilidad. Es decir, la acción de Apple es 1.2 veces más volátil que el mercado en su totalidad, es decir, que el S&P 500. Teniendo eso en cuenta, pues en finanzas, cuando se va a hablar de retornos y cuando vemos una estrategia como la de Bridgewater, que se llama precisamente Pure Alpha, es constantemente estar sacando retornos por encima del marco de referencia beta del mercado y del país en el que se está invirtiendo. Si fuera en Colombia, por ejemplo, sería el Colcap, que es el índice que recoge, si no me equivoco, las 20 acciones más importantes del país. En Estados Unidos es el S&P 500 que lo componen las 500 empresas más grandes de ese país y así hay diferentes betas como marco de referencia para superar en términos de rentabilidad. Eso honestamente lo logra hacer muy poca gente y muchos inversionistas dirían que no es lo recomendable para la mayoría de personas porque claro, como radica en constantemente tratar de superar el mercado, observando muchos tipos de activos, utilizando muchos tipos de modelos financieros y proyecciones, y estar acompañado también de una infraestructura que rodee todas esas decisiones de inversión, además de los algoritmos, es muy complejo que alguien desde su casa logre superar el mercado. Entonces las recomendaciones de grandes inversionistas normalmente no es que operen de esta manera, pero es una metodología de inversión que ellos han logrado sostener por mucho tiempo y por eso hoy Bridgewater Associates es el fondo de inversión más grande del mundo que constantemente logra superar el retorno del mercado. ¿Qué sería un ejemplo de esto? Y lo voy a hacer sencillo. Un ejemplo de este tipo de estrategia, obviamente va a ser un ejemplo muy sencillo que no va a incurrir en todos esos tipos de análisis de proyecciones que utiliza el fondo, es que se anticipa que la Reserva Federal va a mantener las tasas de interés altas. Al mantener estas tasas de interés altas, genera una gran probabilidad de que se fortalezca el dólar y por lo tanto suba el precio en función de las otras monedas. Y además, si por contraste la Comunidad Europea está mostrando indicios de desaceleración, cosa que va a repercutir negativamente sobre el euro, una estrategia de tactical investing muy similar a lo que podría ser, por ejemplo, una estrategia de Pure Alpha en Bridgewater sería tomar posiciones en largo en el dólar, anticipando que suba el precio en función del aumento de la tasa de interés y unas posiciones en corto en simultáneo en el euro, dado que como el dólar está subiendo y además en ese contexto hipotético Europa está presentando un proceso de desaceleración y el euro está cayendo, pues se generen también utilidades en posiciones en corto. Entonces, ¿qué es lo que hace el fondo? Toma ambas posiciones, en largo en el dólar y en corto en el euro. Así puede hacer con diferentes tipos de empresas a través de diferentes tipos de análisis y en diferentes países. Diversifica en todos esos aspectos, generando también con esa diversificación baja correlación entre los retornos de los activos, lo que permite a su vez maximizar en su totalidad el retorno total del portafolio, porque al disminuir la correlación, el riesgo por volatilidad de caída de activos disminuye, porque puede caer uno mucho, pero hay tan poca correlación con los demás que hace que en un marco general el fondo siga creciendo a pesar de que un activo haya caído en valor. La desventaja, por supuesto, sigue siendo que utiliza técnicas muy sofisticadas que no están a la mano para la mayoría de las personas a través de análisis de datos y algoritmos. Además, también es un análisis muy sistemático y muy cuantitativo, hay que ser muy preciso con las posiciones y con los modelos de riesgo que se utilizan en este tipo de estrategias. En el otro lado del espectro nos encontraríamos con Value Investing. Esta estrategia es una inversión de largo plazo que busca encontrar activos subvalorados, es decir, aquellos que el mercado está ignorando o castigando injustamente. A diferencia de la estrategia de Pure Alpha, lo que busca hacer Value Investing, que sería lo que hace Warren Buffett, es generar retornos de largo plazo en activos subvalorados y sobre todo en compañías. En ocasiones también lo que hace es comprar bonos, que es lo que está haciendo en este momento, que es Warren Buffett ahora está comprando bonos de corto plazo que sirven como efectivo y que en cualquier momento puede vender en el caso de detectar oportunidades. A diferencia de Pure Alpha, este método de inversión tiene un análisis de corte microeconómico, analiza directamente compañías y busca particularmente compañías con fundamentales fuertes. ¿Qué significa una compañía con un fundamental fuerte? Significa que sus ingresos, flujos de efectivo y balance general, o sea, básicamente lo que enmarca todo el estado financiero, muestra números sólidos. En esta metodología, diversificar, por lo menos Warren Buffett lo ha dicho en muchas entrevistas,
Diversificar demuestra la ignorancia del inversionista, muy diferente a Pure Alpha, donde busca utilizar modelos de riesgo y diversifica constantemente para minimizar la pérdida, pero maximizar muchísimo el beneficio. Es mucho más agresivo el Tactical Investing que el Value Investing. Lo que hace el Value Investing es calcular el valor intrínseco de la compañía. Para eso hay diferentes fórmulas y diferentes métodos de valoración. Los más usados usualmente son el ratio precio-ingresos y la valoración por flujo de caja descontado. Con esos dos métodos se puede calcular el valor intrínseco de la compañía, y si el valor de mercado está por debajo del valor calculado a través de esas metodologías, significa que esa compañía puede ser una muy buena inversión siempre y cuando sus fundamentales, repito, ingresos, flujos de efectivo y balances generales muestren números sólidos y que la compañía es sólida. Otro aspecto fundamental del Value Investing es el análisis cualitativo. El análisis cualitativo de la compañía implica también observar quién está dirigiendo la empresa, cuál es la cultura empresarial y cómo funciona, cuáles son los valores que la compañía demuestra. Eso lo toma mucho también Warren Buffett a la hora de invertir. Además de tener en cuenta también ventajas comparativas importantes que tengan esas empresas en el mercado, es decir, en el mercado en el que están funcionando. También el tamaño del mercado. Muchas veces una referencia de una ventaja comparativa es el tamaño que representa en términos de porcentajes en el que esa empresa está actuando. ¿Qué es lo que busca entonces el fondo de inversión de Warren Buffett con esta metodología? Que el mercado reconozca en el largo plazo el valor apropiado que esa compañía debería tener. Es decir, que se reconozca el valor real de la empresa, que esté alineado en el largo plazo, que se reconozca esa eficiencia y por lo tanto, al tener una muy buena compañía subvalorada, es decir, en donde su valor de mercado está por debajo del valor intrínseco de la empresa, esta se puede alinear en el largo plazo con su crecimiento y así generar dinero con una compañía con números sólidos y buenos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia también con este método? Este método, digamos, desde una perspectiva individual es mucho más aplicable y requiere unos valores muy fuertes de parte de la persona que está invirtiendo, como lo son la paciencia, la disciplina y creer en la eficiencia del mercado en el largo plazo para que refleje el valor real de las compañías que se están comprando en precios subvalorados. Les voy a mostrar entonces ahora cómo funciona precisamente o cómo se ve ese tipo de métodos de inversión. Uno a través de diferentes plataformas o diferentes portales puede observar cómo están operando estos fondos, porque estos fondos por obligación tienen que hacerlo. Cada trimestre los fondos de inversión y sobre todo fondos privados, los hedge funds como Berkshire Hathaway o Bridgewater Associates, tienen que llenar unos informes que se llaman los informes 13F. ¿Qué son los informes 13F? Son informes trimestrales que deben presentar inversionistas institucionales ante la SEC. ¿Qué es la SEC? La SEC es la comisionista de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, básicamente, es la que regula a los fondos de inversión. Entonces estos fondos de inversión cada 3 meses deben reportar cómo se están moviendo en el mercado, qué están comprando y qué están vendiendo, cuáles son sus posiciones en corto, en qué activos, qué tipos de activos, si son activos directamente en acciones de compañías o derivados o en commodities y en qué cantidades se están invirtiendo, cuánto dinero se está yendo en esos activos y cómo están redistribuyendo constantemente sus portafolios de inversión. ¿Cómo se ve esto? Ya se los voy a mostrar. Vamos a entrar aquí en esta página. Esta página se llama Whale Wisdom. Creo que lo pueden ver aquí. Aquí está. Y aquí estamos analizando precisamente a Berkshire Hathaway. Vamos a hacer las dos comparaciones. Vamos a analizar Bridgewater Associates con un Tactical Investing y vamos a analizar a Berkshire Hathaway con su metodología de inversión Value Investing. Me voy a posicionar de nuevo por acá. Y aquí vamos a ver entonces en qué está invirtiendo. Ustedes vienen aquí a esta página y pueden ver aquí See All Holdings, que significa ver todas las posiciones que tiene y cuáles está comprando y cuáles está vendiendo. Por ejemplo, aquí puedo meterme en el top de las compras y ver el porcentaje y los cambios en el portafolio en términos de porcentaje. Entonces me meto aquí a See All Holdings y aquí puedo ver, por ejemplo, uno de los activos que generó más controversia que llamó la atención el año pasado, el 2024, en el fondo de Warren Buffett es que vendió mucho empresas de tecnología, sobre todo Apple, porque Apple, creo, si no me equivoco, representa el mayor porcentaje dentro de su portafolio y vendió, como pueden ver, el 25% de sus acciones en Apple en el último reporte trimestral. Entonces aquí yo puedo ver cambios en las compañías, le doy aquí en cambios en acciones. Y pueden ver que sobre el que más vendió fue de Apple. Esta LS creo que es una
creo que es de seguros, si no me equivoco. No es de comunicaciones, veamos aquí. Es una empresa de comunicaciones que además es dueño de uno de los equipos de béisbol en Estados Unidos. Entonces tiene diferentes activos y pasivos como cualquier compañía, y ellos vendieron también, creo que vendieron la totalidad de sus posiciones en esto. Pero como pueden ver, no hay muchos cambios. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cambios en venta. Sobre todo no está comprando y vendiendo Warren Buffett, sino que solamente está vendiendo estas empresas, saliendo de sus posiciones. Asumo también porque el precio está muy alto, que es lo que ocurrió con Apple. Él ya quiere tener efectivo y ve sobre todo las empresas de tecnología y del sector tecnológico y los índices ya muy costosos. Entonces capitaliza esas ganancias sin salir por completo de sus posiciones. Fue un cambio en un 25%, pero igual Apple representa la mayoría en su portafolio, pero va capitalizando esa subida en el precio. Entonces aquí pueden observar todas las posiciones. Creo que también está Nu. Él vendió 20 millones de dólares en acciones en Nubank, que representa una salida del 20%, un cambio en el 20%, pero todavía tiene muchas acciones. Claro, es que Nu subió mucho en el último trimestre la acción de esa empresa, entonces no se salió. Sigue siendo también uno de los principales accionistas de la compañía en este momento en Estados Unidos. Y tiene muchas acciones allí, solamente que ya vendió 20 millones de dólares, que claro, no le parece eso mucho, pero entre un fondo de inversión y dentro de un fondo de inversión y sobre todo un fondo de inversión como el de Warren Buffett, pues es simplemente una salida parcial de unas posiciones en una compañía, pero no en su totalidad. Entonces pueden observar que no tiene tantos cambios. Vamos a contrastarlo ahorita con Bridgewater. Podemos ver también las compras antes de pasar a Bridgewater. Por ejemplo, compró muchísimo esta compañía de pesetas, si no estoy mal, es Domino's Pizza. Compró 1 millón, como pueden ver, vendió mucho más que lo que compró. Esto es muy interesante también para analizar las estrategias de inversión de los diferentes fondos y tener detalles de qué están viendo. Por supuesto tiene también sus desventajas que ya se las voy a decir. Pero bueno, aquí se puede ver que compró 3 compañías y no por mucho dinero, y está vendiendo mucho más que lo que está comprando. Eso demuestra que tal vez los precios están muy altos, está cortando, está recortando posiciones para obtener ganancias, para más adelante ver oportunidades interesantes en el mercado. Ahora, si vamos a Bridgewater Associates, como lo pueden ver aquí, vamos a ver cómo se diferencia, la gran diferencia entre lo que hace Warren Buffett desde su fondo y lo que hace este tipo de fondos, que es muchísimo más grande. Como pueden ver, está vendiendo y comprando constantemente. Vean aquí todas las posiciones. Esto es tactical investing. Para esto se necesita esa infraestructura que los fondos tienen. No pretendan operar así en el mercado y estar comprando y vendiendo acciones. Requiere muchísimo, requiere de muchos profesionales y requiere una infraestructura y un nivel técnico bastante importante. Pero aquí podemos ver también los cambios en posiciones, ver lo que más vendió. Creo que lo que más vendió fue Walmart, si no me equivoco, este es Walmart, esta es la nomenclatura de Walmart. Efectivamente, lo que más vendió fue Walmart. Y como pueden ver, está vendiendo constantemente. Aquí ni siquiera termina la lista de compañías que está vendiendo. Y le puedo dar el cambio aquí. Y aquí, como pueden ver, está todo lo que está comprando. Está comprando muchísimo. Creo que también una de las mayores compras fue SMCI, perdón, que esta es de superconductores, Supermicro Computer Inc., que como pueden ver es de los principales productores de chips en el mundo. Vamos a ver la acción. Pasamos aquí a la acción, aquí estoy en Google Finance, podemos ver que la acción desde noviembre ha venido subiendo y subiendo y subiendo. Ahorita se estabilizó un poco más, ya en diciembre, pero viene subiendo. Entonces significa, o anticiparía yo, que el fondo está anticipando que esta empresa se valorice. Esto no es una recomendación de inversión, por supuesto, sino que estoy analizando simplemente de manera directa lo que está haciendo un fondo tan importante como Bridgewater Associates. Porque esta empresa, si ustedes pueden leer sobre esta empresa está envuelta en una serie de líos que se anticipa se solucionen y que es cuestión de tiempo de que se solucionen. A esta empresa la iban a retirar del Nasdaq porque no cumplía con uno de los requisitos para mantenerse en el índice, pero la solución ya se está dando y eso hace que desde noviembre la acción de la empresa se haya dirigido para arriba. Entonces, por ejemplo, podemos ver que Bridgewater Associates sostiene o compró 1.453.000 dólares en acciones de la empresa. Y así ha comprado muchísimo. Está LRSX, que no sé honestamente qué es esta nomenclatura. Sí, también es de semiconductores, o sea, muchísimo de tecnología está comprando que anticipa que se valorice, pero vean toda la cantidad de compras que está haciendo esta empresa. Esto es tactical investing y difiere mucho de lo que es value investing. También cuáles son desventajas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de leer los informes 13F.
Y es que los informes 13F salen 45 días después del cierre del trimestre, entonces puede que hace 45 días estas hayan sido las posiciones, por ejemplo, de este fondo de Bridgewater, pero actualmente hayan cambiado por completo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno está haciendo estas lecturas de estas compras y ventas de diferentes fondos de inversión y de la manera en la que se muestran sus estrategias, porque sobre todo en este tipo de estrategias tactical investing esto puede cambiar de un momento para otro y generar ventas y compras. Por ejemplo, esto en el primer trimestre puede que hayan comprado por acá en octubre acciones, pero entonces aquí ya vendieron todas sus posiciones y el precio se ha estabilizado. No lo sabemos, la verdad no lo sabemos, pero este tipo de estrategias actúan de esta manera, recogen todo el tiempo esas ganancias para poder adquirir esos alfas, que son esos retornos por encima de los retornos de referencia del mercado, que vendrían siendo los betas, que son los índices que ya se los expliqué. Este sería entonces el análisis de estas dos metodologías de inversión de fondos y dos metodologías que ambas son muy exitosas si se aplican apropiadamente. Unas más complejas que otras, todas con un nivel de complejidad alto. Como pueden ver, invertir no es sencillo, pero esto nos ayuda a entender las maneras en las que actúan diferentes inversionistas y sobre todo inversionistas destacados en el mundo, las formas en que los hacen y cómo pueden ser muy diferentes y ser igualmente exitosas en sus rentabilidades. Y hasta aquí sería el video de hoy. Si les gustan este tipo de videos sobre inversiones, denle like. Los que no estén suscritos, suscríbanse. Activen la campana para las notificaciones y pónganme en los comentarios también qué otros inversionistas les gustaría que analizara. También voy a empezar a analizar noticias económicas o qué otros tipos de estrategias han encontrado para que podamos discutir acá en el canal. Fue con muchísimo gusto. Espero que les sirva muchísimo y que estén muy bien. Nos vemos.